El dólar llegó a casi 4 soles en el año de 2022. Hoy está cerca de los 3,40. Eso significa que quien compró dólares en ese pico perdió más del 15% de su dinero en poder adquisitivo. Y aún así, mucha gente sigue preguntando, ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Antes de responder esa pregunta, hay que ser honestos con algo. En finanzas, se dice que el dólar es el cementerio de los economistas. Hay premios Nobel que han intentado predecir sus movimientos y han fallado. Entonces, si nadie puede predecir con precisión lo que va a hacer el tipo de cambio, ¿qué sí podemos hacer? Entender lo que mueve y tomar decisiones razonables a partir de ahí. En este gráfico, el eje horizontal muestra el tiempo desde el año 2018 hasta el 2026 y el eje vertical muestra cuántos soles costó un dólar en cada momento. Cada punto de color marca un evento que coincidió con un cambio relevante de precio. Los puntos rojos representan crisis políticas en el país. Los naranjas corresponden a decisiones del Banco Central de Estados Unidos sobre sus tasas de interés y los verdes indican momentos de retiros masivos de AFP y CTS. Mirando hacia atrás, se pueden asociar los movimientos grandes con eventos concretos, y eso es útil para entender qué tipo de fuerzas influyen en el tipo de cambio. Pero hay que tener cuidado con una trampa común. Explicar el pasado es mucho más fácil que predecir el futuro. La misma noticia que un día hace subir el dólar, al día siguiente puede no moverlo. Con esa idea en mente, vamos a ver cada uno de esos factores. Hablemos de los 4 factores principales que mueven el dólar en Perú. El primero es el precio del cobre. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre. Cuando las mineras venden sus producciones en el exterior, reciben dólares. Para pagar a sus trabajadores, proveedores y al Estado peruano necesitan convertir esos dólares a soles, y eso significa que ingresan muchos dólares al mercado local, lo que aumenta la oferta de la divisa y hace que su precio baje. El sol se fortalece y el dólar se abarata. Cuando el precio del cobre cae, ocurre exactamente lo contrario. Ingresan menos dólares, la oferta baja y el dólar sube. Ese es el factor de largo plazo más documentado en la economía peruana. Veamos el gráfico. En este gráfico tenemos 2 líneas. La línea naranja, que se lee en eje izquierdo, muestra el precio del cobre en dólares por tonelada. La línea azul punteada, que se lee en eje derecho, muestra cuántos soles costó un dólar en cada momento. Lo que podemos ver es que en la mayoría de los casos, cuando una línea sube, la otra baja. Eso confirma exactamente el mecanismo que acabamos de explicar. Pero hay una excepción muy interesante. En el año de 2022, el cobre estaba en su punto más alto, lo que debería haber fortalecido el sol. Sin embargo, el dólar igual subió hasta los 4.10 soles. ¿Qué pasó? La crisis política del gobierno Castillo fue tan grave que, en ese momento, la política fue más poderosa que la economía. Eso nos muestra que ningún factor actúa solo. El segundo factor son las decisiones del Banco Central de Estados Unidos. Ese banco se llama la Reserva Federal y viene a ser el equivalente al Banco Central de Reserva de Perú, pero de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal sube sus tasas de interés, el dólar se vuelve más atractivo para inversores de todo el mundo. Todos quieren tener su dinero en dólares. La demanda sube y eso hace con que el dólar se encarezca también en Perú. Es un factor externo que Perú no puede controlar, solo puede reaccionar ante él. Veamos el gráfico. En ese gráfico, la línea naranja muestra las tasas de interés que fija el Banco Central de Estados Unidos a lo largo del tiempo y se lee en el eje izquierdo. La línea azul punteada muestra cuánto cuesta el dólar en soles y se lee en el eje derecho. Las zonas de color dividen el gráfico en 5 etapas. La zona naranja, al inicio, es cuando Estados Unidos empezó a subir sus tasas en 2018. Las zonas verdes marcan los periodos en que las bajó, primero durante la pandemia y después en 2024 y 2025.
La zona roja es la que más llama atención. Muestra el periodo entre 2022 y 2023, cuando Estados Unidos subió las tasas con mucha fuerza para controlar su inflación. Ese es exactamente el periodo en que el dólar estuvo más caro en Perú. El patrón es claro. Cuando las tasas en Estados Unidos suben, el dólar se encarece aquí. Cuando bajan, tiende a abaratarse. El tercer factor es la estabilidad política interna. Cada vez que hay una crisis de gobierno, ya sea por cambios de gabinete, conflictos entre poderes del Estado o protestos masivos, mucha gente convierte sus ahorros en dólares por miedo a lo que pueda pasar. Esa demanda repentina hace subir el precio y es el factor más difícil de anticipar, pero también es el más rápido. Sube de golpe y suele bajar cuando la situación se calma. Un dato que lo dice todo: el Perú tuvo 8 presidentes en 10 años. Y el cuarto factor son los retiros de AFP y CTS. La AFP es el fondo de pensión peruano y la CTS es un beneficio laboral que los trabajadores acumulan con el tiempo. Cuando el gobierno autoriza retiros masivos de esos fondos, muchas personas que reciben ese dinero lo convierten a dólares. ¿Por qué? Porque el dólar se percibe como una forma de proteger el valor de los ahorros ante la incertidumbre. Este aumento repentino en la demanda de dólares presiona el tipo de cambio hacia arriba. El efecto es predecible porque uno sabe cuándo van a ocurrir esos retiros, pero suele durar pocas semanas. Algo importante tener en cuenta en esos momentos es el spread. El spread es la diferencia entre el precio a que los bancos o casas de cambio compran el dólar y el precio a lo que venden. En periodos de alta demanda, como cuando hay retiros masivos, ese diferencial tiende a ampliarse. Eso significa que comprar dólares en ese momento no solo es más caro por el tipo de cambio, sino también porque las casas de cambio ganan más en cada operación. Ahora bien, sabiendo cuáles son esos 4 factores, es válido preguntarse: ¿es posible medir cuál de ellos pesa más? La respuesta es que sí, existen modelos matemáticos para estimar ese peso, pero tienen límites importantes. Por ejemplo, la estabilidad política es muy difícil de convertir en un número y los factores que interactúan entre sí de forma que complican el cálculo. Pero eso, en lugar de buscar una fórmula exacta, lo más útil es saber leer las señales, y eso es exactamente lo que vamos a ver en la continuación. Antes de hablar de cuándo comprar, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Vale la pena mantener muchos dólares guardados? La respuesta es que depende. Un depósito a plazo en un banco peruano rende hoy entre el 4 y 10% y el 5 y 25% anual, según la investigación que realizamos en los principales bancos del país en el momento de grabar ese video. Es importante saber que la tasa también varía según el monto depositado. Las inversiones del mismo tipo en dólares, en cambio, tienden a rendir entre 1% y el 2,80% anual. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que inviertes 10.000 soles al 5% anual por 3 años. Al final del periodo tendrás 11.576 soles garantizados, sin sorpresas. Ahora comparemos con la inversión en dólares. Conviertes sus 10.000 soles, que equivalen a 2.932 dólares, al tipo de cambio actual de 3.41, e inviertes a 1.90 anual por 3 años. Al final tienes 3.102 dólares, pero ¿cuánto valen esos 3.102 dólares en soles? Depende de cómo esté el tipo de cambio en ese momento. Veamos el gráfico. Veamos la tabla. Esta tabla muestra 4 posibles escenarios según cómo evolucione el tipo de cambio en los próximos 3 años.
En la primera columna está el escenario, en la segunda el tipo de cambio que se asumiría al final del periodo, en la tercera el valor que tendríamos en soles al convertir los $3.102 y en la cuarta si eso resultó mejor o peor que haberse quedado en soles. Si el sol se valoriza, se mantiene estable, la inversión en dólares se pierde. Si el sol baja un poco, llegamos al empate. Y solo si el sol cae bastante, cerca de unos 9%, los dólares resultan más convenientes. Para que haya valido la pena invertir en dólares, el tipo de cambio tiene que superar los 3.73 soles en 3 años, lo que implicaría que el sol pierda cerca de 9% de su valor. ¿Puede pasar? Sí. ¿Está garantizado? No. Por eso, guardar dólares no es una ventaja financiera en sí misma, es una apuesta sobre lo que va a pasar con el tipo de cambio. Volvemos a pregunta inicial, ¿cuándo comprar dólares? La respuesta honesta es que nadie sabe el momento exacto, pero hay estrategias más inteligentes que otras. La primera estrategia se llama costo promedio, o en inglés Dollar Cost Averaging. En lugar de intentar concentrar la compra en un solo momento, la idea es aumentar la frecuencia de compra. Si compras una cantidad fija de dólares todos los meses, automáticamente comprarás más cuando estén baratos y menos cuando estén caros, sin necesidad de adivinar al mercado. La segunda estrategia es prestar atención a las señales de los factores que ya vimos. Cuando el precio de cobre sube con fuerza, el sol tiende a apreciarse. Puede ser un buen momento para comprar dólares más baratos. O cuando el Banco Central de Estados Unidos baja sus tasas de interés. El dólar tiende a debilitarse en todo el mundo. Puede ser una oportunidad para convertir. Cuando hay una crisis política interna, el dólar sube por el miedo y ese suele ser el peor momento para comprar. La tercera estrategia es definir su proporción objetivo. La más prudente para la mayoría de las personas es mantener entre 20% y el 40% de los ahorros en dólares como protección. El resto en soles con instrumentos que generen rentabilidad real. Lo importante es ajustar esa proporción de forma gradual, no de golpe. Y aquí un último consejo. Si sus gastos principales en los próximos 12 meses son en soles, no hay una razón urgente para tener mucho en dólares. Si el cambio estás ahorrando para algo cotizado en dólares como un inmueble, un viaje o una inversión en el exterior, tiene sentido ir convirtiendo de a poco. Para terminar, vale la pena insistir en una idea. El dólar es una herramienta, no una bola de cristal. Ni los mejores economistas del mundo aciertan el momento exacto de compra, y tú tampoco tienes que hacerlo. Lo que sí puedes hacer es entender qué fuerzas están en juego, comprar de forma gradual y mantener una proporción razonable de sus ahorros en dólares según sus gastos futuros y evitar decisiones tomadas en pánico. Eso no te va a hacer ganar dinero adivinando el mercado, pero sí va a proteger de perder por intentarlo.